Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, el último llamado. Bendito Dios, muy buenas tardes amigos, hermanos en Cristo que están ahí en sintonía. Les saluda su servidor Jorge Campos. Estamos dando inicio a este segmento del último llamado de su programa Buenas Noticias. Hoy como siempre queremos compartir un mensaje de parte de Dios, amén. Qué bueno que ha sintonizado, que se ha conectado, y también invitarle a que comparta, amén, que comparta la transmisión con otros. Recuerde que el programa está en vivo y quedará grabado para que puedan por ahí estarlo reproduciendo, amén. Y vamos a estar dándole lectura al Evangelio según San Lucas en el capítulo 24, del versículo 13 al 32. Si usted tiene la posibilidad de abrir su Biblia, hágalo, abra su Biblia, lea juntamente con nosotros. Vamos a estar hablando de un tema importante para nosotros, la iglesia, en este tiempo, importante para todo aquel que profesa el cristianismo, amén. Es un tema que compartía yo hace unos días, y ahora creo que es también necesario traerlo aquí, amén, compartirlo con ustedes. El Señor me ministraba acerca de esto en un culto, y yo sentí de parte de Dios que era un tema que el Señor me estaba dando para predicar, para hablar al pueblo, para hablar a mi vida, claro, y para hablar a usted que está ahí atento, ¿verdad? No es casualidad. Vamos a disponernos, vamos a darle lectura a la palabra, amén. Abra su corazón, dispongámonos de verdad a lo que Dios está hablando en este tiempo. Dice Lucas 24:13: con la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros
mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Padre bendito, Dios de toda gloria, mi Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor. Ayúdanos a conectarnos a tu presencia, a tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre, a oír tu voz, a atender tu llamado, mi Dios. Ayúdame a mí a compartir este mensaje. Dame las palabras correctas, mi Señor. Y sé tú obrando de una manera poderosa, especial y sobrenatural, Señor. Que esta palabra no caiga a tierra, mi Señor, sino que pueda dar el fruto que tú quieres que dé, mi Señor, en mí, en los que oyen, en todos aquellos que han de escuchar este programa aún grabado, Padre. Te lo pido, mi Dios, y me pongo en tus manos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. No ardía nuestro corazón en nosotros, se dijeron ellos. No ardía mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Es una señal, hermanos, que la iglesia debemos tener. Amén. Es una señal, una manifestación cuando el Señor se hace presente, cuando Él está presente en la vida del hombre. El corazón del hombre arde por el fuego de Dios, por el fuego del Espíritu, cosa que se ha perdido mucho, cosa que ahora nos falta en este tiempo y cosa que el Señor quiere hablarnos para despertar nuestra conciencia. Amén. Él está insistiendo, Él está tocando a su iglesia cuando el Señor se hace presente. Aleluya, esa sensación de un fuego en el corazón tiene que hacerse real. Amén. Ellos caminaron con el Señor sin darse cuenta. La palabra que hemos leído dice que sus ojos estaban velados para que ellos no le reconocieran. Amén. Sin embargo, cuando se dan cuenta que era el Maestro, que era Cristo, el Señor, ellos pueden decirse, sentías ese fuego, sentías en tu corazón cómo ardía. Y se dicen el uno al otro porque dice que ambos, ¿verdad? Ambos hicieron el comentario o se hizo el comentario. Si entre ellos no ardía nuestro corazón, quiere decir que los dos lo sentían. Ese fuego que está en el hombre cuando el Señor está presente, amén. Ese fuego que está, aleluya, y se siente cuando la palabra se predica con la unción del Espíritu Santo, amén. Ese fuego que no debe faltar en todos los hijos de Dios, amén. Usted y yo hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Él por su misericordia y por su gracia nos ha rescatado, nos ha perdonado, nos ha traído a Él para ser hechos sus hijos, aleluya. Y ese fuego tiene que ser una señal en nuestra vida, hermano, hermana, amigo. Ese fuego tiene que sentirse, aleluya, en aquellos que profesamos el cristianismo, en aquellos que invocamos su nombre. Y le decía ahorita, es algo que se ha perdido en la actualidad, es algo que tenemos que retomar y es algo que tenemos que reconocer. Los púlpitos están secos en las iglesias, los cultos están muertos, muchos de ellos, muchas de las veces. Y cuando estos dos hombres se dieron cuenta que era el Señor, dijeron, nuestro corazón ardía mientras Él nos hablaba en el camino. Nuestro corazón ardía cuando nos abría las Escrituras. Es por eso que tenemos que entender que cuando se predica la palabra con la unción, con el poder y la autoridad de Dios, de su Espíritu Santo, el ambiente se debe de poner solemne, ¿no? El ambiente se debe de sentir, aleluya, en nosotros como un impacto. La palabra impacta, la palabra debe de transformar, la palabra debe de vivificar, la palabra debe de dar vida. Amén. La palabra de Dios es vida. Pero si el predicador está vivo, cuando el predicador está muerto, él no puede dar vida, porque un muerto no puede dar vida. Alguien que no tiene vida en sí mismo no puede dar vida a otros, y la palabra es vida. Pero desde luego
cuando nosotros no tenemos esa comunión con Dios, se vuelve un ambiente muerto, un ambiente seco, un ambiente aburrido, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que reconocer cuando hemos perdido ese fuego en nosotros, al ser oyentes, al ser congregantes, pero también cuando tal vez nos toca estar de aquel lado en el púlpito. Tenemos que analizar y ver si ese fuego sigue ardiendo en nuestro corazón. Tenemos que discernir, bendito sea el Señor. Ellos no discernieron o discernieron, ¿verdad? Como se diga la palabra, pero usted me entiende, ellos no se dieron cuenta, amén. En el momento que iban caminando junto al Maestro, ellos no pudieron darse cuenta que era Él, bendito Dios. Y nosotros a veces no nos damos cuenta. A veces no podemos discernir cuando el culto está muerto por falta de la presencia de Dios. A veces le aplaudimos a la elocuencia, a veces le aplaudimos al mensaje intelectual, a veces le aplaudimos al mensaje que viene como una motivación humana más que espiritual. A veces le aplaudimos al hombre como un ídolo, al evangelista internacional, no sé, le aplaudimos a todo menos a lo que debemos de aplaudirle. ¿Por qué? Porque no discernimos si es el fuego de Dios, la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque mucha parte o mucha iglesia en este tiempo no conoce ese fuego. Sí, mucha iglesia no conoce ese fuego que se siente al estar el Señor presente, amén. Y por eso le aplaudimos a otras cosas. Si hay elocuencia, pero no hay revelación, bendito Dios. Puede haber, bendito Dios, un mensaje muy intelectual, muy bien estructurado, pero no hay unción. Amén. Puede haber muchas cosas, pero si no es el Señor el que está presente, el que tiene el control, de nada sirve y en vano es. Por eso es que en parte este es un motivo por el cual la iglesia hoy en día no ama los cultos, no ama los servicios, faltan, dejan de venir, dejan de congregarse. Sí, porque están fríos, pero en parte porque el púlpito está seco, porque el culto está muerto, porque cuando uno viene a un lugar donde la palabra de Dios se predica con poder, con autoridad, ese fuego se siente. Y un pueblo frío, un pueblo muerto, que aunado a eso viene y no siente el impacto, ¿verdad? Bendito Dios, pues empieza a ser inconstante, aún peor. Empieza a tener por costumbre el no congregarse, ¿verdad? Y en esa área no podemos del todo echarle la culpa a la persona, sino a los que están al frente, al que está al frente, amén. Es por eso que es una responsabilidad, amén, lo que el Señor nos ha dado. El predicar es una gran responsabilidad, así como es un privilegio, es algo que el Señor nos va a demandar en lo que hicimos, en lo que hablamos, aleluya, en cómo lo hicimos, en cómo buscábamos, aleluya, en lo que nos disponíamos a hablar al pueblo, el mensaje. El Señor nos va a demandar todo esto y pues bueno, que el Señor tenga misericordia y nos ayude a hacerlo bien a los que tenemos esa comisión, amén. Pero es necesario darnos cuenta que lo que hace la diferencia es el fuego de Dios. Es la presencia de Dios la que va a hacer siempre la diferencia, amén. No es solo conocimiento, llenarse de palabras, de la escritura, de memorizarla, de conocerla bien. No es solo eso, es tener el fuego, la unción, el poder para transmitir, aleluya, a los que oyen. Amén. Bendito sea el Señor y es eso lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde, cuando el Señor se manifiesta. Muchas veces lo ha hecho a través de fuego, amén. Cuando Él se reveló, se manifestó a Moisés en aquella zarza, era a través de un fuego. Era el Señor en esa zarza, la zarza ardía, pero no era un fuego natural, no era el fuego que vemos y que podemos nosotros encender, era el fuego de la presencia de Dios, de modo que esa zarza no se consumía.
no se quemaba. Así el fuego de Dios cuando está en el hombre lo transforma, lo consume, pero no tal cual, sino consume la escoria, ¿sí? Como la zarza no se consumía, así nosotros no nos consumimos tal cual, ¿verdad? Sino que consume dentro de nosotros lo que tiene que consumir, aleluya, lo que no esté bien. Ese fuego nos impulsa a santificarnos. El fuego de Dios en nosotros nos llena. Cuando hay luchas, pruebas, y las luchas obviamente nos desaniman, nos dan para abajo, ¿verdad? Nos golpean, nos detienen, nos estancan. Pero cuando está el fuego de Dios, a pesar de las luchas, uno se fortalece en la presencia de Dios. Ese fuego que es la presencia de Dios nos reanima, nos vivifica, nos sostiene, nos dice sigue adelante, sigue caminando. Ese es el fuego que a la iglesia nos está faltando, amén. Ese es el fuego que está, aleluya, ausente en este tiempo muchas de las veces. Y es el fuego que nosotros tenemos que buscar, bendito sea el Señor. Cuando vemos en Números, en el versículo 9, en lo que es capítulo 9, en el versículo 15 y 16, mire lo que dice: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, dice, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se levantó el tabernáculo en el desierto, cuando Moisés levanta por ordenanza de Dios aquel tabernáculo donde se iba a adorar a Dios, donde iba a estar la presencia de Dios representada en el arca, dice que al levantarse ese tabernáculo era un templo, pues, por así decirlo. Y le digo, ahí se iba a adorar al Señor, ahí se iba a alabar su nombre, ahí se iban a reunir, aleluya, para a exaltarle, glorificarle. Y dice que era como una apariencia de fuego lo que había en aquel tabernáculo. Era como fuego lo que cubría aquella tienda, dice, porque eran como tiendas, ¿no?, de campaña, claro, grandes, a manera de, no sé, toldos, no sé cómo decirlo de momento, pero ¿qué podemos ver aquí? Que el Señor se manifestaba como fuego a su pueblo, amén. Y Él quiere seguirse manifestando de esa manera, un fuego purificador, un fuego, aleluya, que impacta, que transforma al hombre, que transforma el corazón. Sabe que en aquel tiempo era el tabernáculo. A su momento, cuando Israel llega a la tierra prometida, se instalan, se llega el tiempo, Salomón edifica el templo, ya no era un tabernáculo a manera de tiendas, ¿verdad?, de campaña. Ahora era el gran templo de Salomón, el templo que él construyó para el Señor, el templo judío. Aleluya, y representaba, como le digo, el lugar, la habitación de Dios, la presencia de Dios. El pueblo se reunía para invocar ahí su nombre y Él se hacía presente como fuego, amén. Él cubría aquel lugar como fuego. Pero sabe que ahora el asunto es que más que templos, más que edificios, más que tiendas de campaña, más que el gran templo de Salomón, ahora usted y yo somos el templo. Ahora usted, yo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Sabía eso? Que ahora somos nosotros la habitación de Dios. Que es su vida, es mi vida, es su corazón y es mi corazón. Lo que Dios ha escogido para habitar, aleluya. Para eso nos ha llamado, para habitar en Él. Lo que le mostró a Moisés era solamente la sombra de lo que había de venir. Era solamente una antesala, era el primer pacto, el pacto viejo. Amén. Y lo representaba el Señor. Voy a estar con ustedes, en medio de ustedes, en un tabernáculo, en un templo, en una iglesia, ¿no?, en un edificio. Pero en el nuevo pacto ahora el Señor dice, ahora estaré en ustedes. Ahora mi presencia irá en ustedes, estará
permanentemente en ustedes. Ese fuego debe de arder en nosotros, hermano. Ese fuego, cuando los sacerdotes en aquel antiguo pacto ministraban, alababan, daban gracias, en 2 Crónicas 5 lo dice, cuando ellos se disponían, aleluya, la gloria de Dios descendía, llenaba el templo y ellos ya no podían ni ministrar, porque era el Señor el que tomaba el control, era el Señor el que se manifestaba y lo llenaba todo como de humo. Amén. Ahora quiere hacerlo no en un templo, en una tienda, en un edificio. Ahora quiere hacerlo en nosotros, en cada uno de nosotros. Amén. Que cada uno de nosotros, aleluya, seamos, como dijo el apóstol Pedro, piedras vivas. Que cada uno de nosotros tenga ese fuego en nuestro corazón, que cuando nos reunamos haya ese fuego y cada uno como piedras vivas, aleluya, encendidas por el fuego del Espíritu Santo en un culto, puedan provocar la presencia de Dios, se pueda mover el Espíritu Santo en la alabanza, levantando las manos, en la adoración, postrando el corazón ante Él, disponiéndose en el mensaje, en la predicación, abriendo el corazón, abriendo el oído, diciendo: Señor, háblame y ayúdame a poner por obra lo que hoy me vas a decir. Aleluya, necesitamos volver al fuego. Predicadores, necesitamos volver al fuego, porque somos responsables de esta generación, somos responsables de este tiempo, de este pueblo. Amén. Aleluya. Y había algo que Juan el Bautista decía. Cuando él en su ministerio, aleluya, le preguntaban: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el Mesías? Y él decía: yo no soy, pero hay uno que viene detrás de mí que es más poderoso que yo, del cual no soy ni digno de desatar la correa de su calzado. Él, decía Juan el Bautista, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Espíritu Santo y fuego para el creyente, Espíritu Santo y fuego para los hijos de Dios. Eso es lo que debe haber en nosotros: fuego de Dios, poder de Dios, unción de lo alto, hermano, hermana. Eso es lo que debe de manifestarse en nosotros, en cada uno. Aleluya. Un fuego que consume de nosotros la escoria, que nos santifica, que nos limpia. Aleluya. Bendito Dios. Y que a la vez contagia a los que nos rodean, contagia a nuestro alrededor, a los que nos ven, a los que tienen una comunión con nosotros, amigos, familiares, no sé. Es un fuego que se debe de ver. Cuando un fuego arde, se ve, se hace un escándalo. La gente dice: se está quemando algo. Una casa, se ve la llamarada. Un carro, se ve cómo se incendia. Y el fuego natural que conocemos es algo, ¿cómo se puede decir? Asombroso. O sea, se pudiera decir, pareciera algo sobrenatural, cómo arde, cómo la llama se levanta, ¿verdad? Intensa. Arda lo que arda, bueno, el fuego en sí es algo sorprendente. Ahora imagínese el fuego de Dios. Imagínese cómo ardía esa zarza, de qué color sería, cómo sería, qué intensidad tendría, cómo la veía Moisés. Pues ese fuego es el fuego de la presencia de Dios que quiere arder en nosotros. Un fuego que, como le digo, si el fuego natural hace un escándalo, todos voltean a ver, todos dicen: ¿qué pasa? Imagínese el fuego de Dios en los cristianos. El fuego de Dios en el creyente haría que todos voltearan, haría que todos dijeran: ¿qué tiene? ¿Qué es lo que hay en él, en ella? Es algo que debería de sorprender. Amén. Bendito sea Dios. ¿Por qué cree que con el fuego se hacen muchas cosas, humanamente hablando, la pirotecnia y tantas cosas, verdad? No sé, hasta, bueno, se puede, para que se entienda, se hacen muchas artes, juegos, no sé, con el fuego. Es algo sorprendente el fuego. Pues si eso, el fuego común es sorprendente, le digo, imagínese el fuego de Dios.
Imagínese el fuego del Señor en el cristiano, aleluya. Ahora nosotros, hermano, somos responsables de mantener ese fuego. Nosotros somos responsables, aleluya, de que ese fuego esté en nosotros. Ese fuego empieza cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Ese fuego empieza automáticamente, hermano, hermana, no podemos engañarnos. Si usted y yo no hemos probado, no hemos conocido eso que esos hombres camino de Emaús dijeron, no ardía nuestro corazón. Si usted no ha probado esa sensación, no ha experimentado cuando la palabra se predica con poder y usted siente que le impacta, siente que su corazón arde, cuando en una administración, sí, y no le hablo de emociones, porque hay emociones y le decía ahorita no discernimos y confundimos y pensamos que brincos, saltos, gritos, no sé, es ese fuego. No, el fuego del Espíritu Santo no es emoción, no es show, no es circo, no. Es un fuego que cambia, le vuelvo a decir. Es un fuego que transforma, es un fuego que pone un ambiente solemne, un ambiente de respeto a Dios, a su presencia. Cuando ese fuego está es porque está el Señor, es Él. Y es un ambiente que se siente, que nadie quiere ni hablar, ni menos estar en el celular, menos estarse riendo cuando está ahí la presencia de Dios, la predicación, no sé, la alabanza. Es un fuego que torna el ambiente en algo muy solemne. Por eso dijo el profeta, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hoy que vemos en los cultos, gente levantándose al baño como 20 veces. Van, entran, salen, van a comprar al puesto, juegan, están con sus hijos ahí perdiendo el tiempo como si estuvieran en el parque, sacan el celular, no se están usando el celular, o sea, se hace de todo en el culto. Muchas veces porque estamos perdidos como iglesia, sí. Muchas veces porque no hay ese fuego de Dios y empieza en el púlpito y ahí es donde muchas veces está ausente, sí. Y total, que sea una cosa u otra, estamos en tiempos bien críticos espiritualmente hablando y Dios nos habla estos mensajes para volver, para, aleluya, reestructurar nuestro cristianismo, reestructurar nuestra vida cristiana en lo personal, ¿sí? Porque sea que la culpa venga del púlpito, o sea que la culpa esté en el congregante, en el pueblo, a final de cuentas, tenemos que volver a Él, amén. Tenemos que volver a clamar por ese fuego, es nuestra responsabilidad, aleluya, como hijos de Dios y más como ministros. Por lo cual le dijo Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En aquella ocasión yo buscaba el bautismo del Espíritu. Me determiné y le dije, Señor, tú mismo recuérdame que cada día yo ore y clame por esto. Tú mismo acuérdame, tú mismo ayúdame, tú mismo anímame, tú mismo no me dejes desmotivarme si no lo recibo en un día, una semana, un mes, tú mismo, Señor. Yo me determiné y le dije, yo voy a insistir hasta que me bautices. Había eventos y yo decía, aquí el Señor me va a bautizar en fuego y nada. Y yo decía, no importa, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. Yo vivía en Ciudad Juárez en ese tiempo y pasó una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses. Yo llegué a venir acá a Durango. Había una campaña, había un aniversario en la Plaza Cuarto Centenario y yo llegué a venir solo a eso un día y me devolvía. Y yo en ese tiempo decía, tú lo vas a hacer ahí, Señor. Y me devolvía igual.
Sí, o sea, sin el bautismo, pero yo seguía, yo estaba perseverando, yo dije, no voy a descansar hasta que me bautices, hasta que me des tu presencia, tu espíritu, hasta que ese fuego venga. Tal vez a los 3 meses más o menos, un siervo de Dios, un profeta, alguien, era él, o es la verdad, no sé si todavía viva, era... no sé si Huichol, no sé, era de una etnia, ¿verdad? De una ¿cómo se dice? Indígena, pues, no, se me va ahorita la palabra, de acá del sur, le digo Huichol, no sé, pero bueno, el caso es que era un siervo de Dios, era un profeta que Dios había, estaba usando en ese tiempo. Y una o dos ocasiones o 3 lo invitaron a la iglesia donde yo estaba en Ciudad Juárez, una iglesia pequeña. Y este varón en una ocasión predicando baja del púlpito. Y yo siempre me sentaba en las primeras sillas de mero enfrente, en la primera fila. Era una iglesia pequeña, éramos pocos. Pero yo tomé en un tiempo ese lugar y de ahí no me volví a mover al frente para recibir. Y yo recuerdo que tal vez eran 3 meses más o menos, donde yo había empezado a pedirle al Señor el bautismo. Cuando en esa ocasión, en ese culto, aquel hombre está predicando y se baja del púlpito, se baja del altar, camina unos pasos hacia mí y me ve, se queda viendo, se sonríe. Y me dice, en poco tiempo el Espíritu te va a bautizar. Aleluya. Y yo volví a recibir, ¿verdad? El ánimo, la motivación de parte de Dios, porque yo lo estaba buscando. Le digo, tal vez tenía 3 meses buscando, esperando, cuando Él me dice eso. Y al mes el Señor me bautiza. Al mes, aleluya. La sierva de aquel lugar, una mujer ya mayor, usada por Dios en un culto normal, en un culto, ella empieza a orar, a ministrar al final de la palabra, del mensaje, uno a uno empieza a orar, estábamos de pie, yo recuerdo, y cuando llega conmigo, cuando me impone las manos, el Señor me bautiza en lenguas. Empieza a fluir en mí como fuego de mi boca. Empiezo yo a hablar en lenguas sin saber, sin entender. Empieza el Señor a llenarme, a bautizarme. Aleluya. Yo solo siento una sensación, un sentimiento de ser indigno, de esa misericordia, de ese amor de Dios. Yo solo me siento imperfecto, que yo no lo merezco. Siento su amor, su gracia conmigo, y eso es lo que se siente cuando el Espíritu te toma. Amén. Cuando el Espíritu llega a tu vida. Y así fue por la imposición de las manos de esta mujer, de esta sierva, de esta mujer de Dios. Yo recibí el bautismo, el fuego del Espíritu Santo. No podía dejar de hablar en lenguas. Aleluya. Desde aquel entonces el Señor me concedió ese don, me concedió el bautismo, me concedió su fuego. Y lo recordaba porque Pablo le dice a Timoteo, es tu responsabilidad. Recibiste el fuego del don de Dios cuando te impuse en mis manos, pero es tu responsabilidad. Avívalo. Y tristemente mucha iglesia ya no cree, yo creo, en el bautismo. Ya no creemos, ya no buscamos, ya no es algo que nos importe. Venimos a la iglesia y salimos igual. Venimos y escuchamos tal vez un mensaje, un consejo, un tip, pero nuestra vida sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque por más consejos, tips y cosas que se nos hablen, si ese fuego no está en nosotros, no vamos a poder aplicar nada. Sí, no tenemos la fuerza, el poder, la autoridad, el dominio propio para aplicar la palabra. Sí, ¿por qué? Porque necesitamos el fuego de Dios para poder llevar a cabo la palabra, para poder ponerla por obra. Amén. Acuérdense que esto ya no es una religión.
La diferencia con las religiones, claro, ellos no se basan en la palabra, pero la gran diferencia es que nosotros tenemos a nuestro Dios y a nuestro Rey morando en nosotros y ayudándonos a ser libres del pecado, dándonos poder, amor, dominio propio para apartarnos del mal, consagrarnos a Dios. Por eso no somos una religión, porque las religiones son mandamientos de hombres y mandamientos que ni pueden seguir. Pero el cristianismo es la palabra de Dios y es el Espíritu de Dios ayudándonos a poner por obra la palabra. Porque Él dijo, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora es su palabra, pero no nada más como un reglamento, una letra muerta, sino algo que está en nuestro corazón cuando le hemos creído, cuando le hemos recibido. Pues total, hermano, la palabra nos enseña que es responsabilidad nuestra que ese fuego esté en nosotros y que esté avivado. Que no sean solo ya carbones apagados, humeando nada más. Si usted no ha probado ese fuego, si usted no ha conocido ese fuego, búsquelo. Búsquelo porque es el Espíritu de Dios. Es ese fuego en nosotros el que nos da vida. Amén. Si no está en nosotros, estamos muertos, seguimos muertos con una religión muerta, engañándonos a nosotros mismos. Amén. Tenemos que buscar ese fuego, aleluya, a toda costa. Tenemos que darle el primer lugar, dejar muchas cosas, morir a muchas cosas, negarnos a muchas cosas, con tal de tener ese fuego morando en nosotros. Yo le aseguro que el Señor está dispuesto, presto para dárnoslo, para derramarse, para enviar su poder, su gloria. Por eso dijo la profecía de Joel, el profeta, y en los postreros días derramaré de mi espíritu. Son los días donde el Señor quiere volver a derramar de su espíritu, amén. Como se derramó en el día de Pentecostés con la iglesia primitiva que empezaba. Amén. Así quiere volver a hacerlo y depende de usted y de mí. Es responsabilidad nuestra. Y no se diga de los que somos ministros del altar, aleluya. El sacerdote es el encargado de mantener ese fuego, amén. Levítico 6 es una cita que conocemos, tal vez muchos de nosotros. Y dice el Señor en Levítico 6:12, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Por qué repite tanto? ¿Se equivocaría el escritor? ¿Se equivocaría el Espíritu Santo al estar inspirando? Porque lo dice una vez. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Pero en el 13 vuelve a decir, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Depende de usted y de mí, de poner leña. ¿Qué es la leña? La oración. ¿Qué es la leña? El dedicarle tiempo a leer la palabra. ¿Qué es la leña? Ayunar para negarnos a nosotros mismos. Eso es la leña que nosotros debemos de poner, buscar el rostro de Dios a toda costa. El diablo se nos va a oponer, el enemigo nos va a poner trabas y obstáculos a toda costa, pero usted y yo no podemos detenernos. Tenemos que poner esa leña cada día, tenemos que poner esa leña cada mañana de madrugada, ¿sí? Tenemos que poner esa leña, y no solo leña, dice, sobre la leña acomodará el holocausto y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. ¿Qué quiere decir? Que así como
Vamos a buscar a Dios en oración, en su palabra, en ayuno. Esa va a ser la leña. Nosotros mismos vamos a hacer el sacrificio. Nosotros mismos tenemos que morir al viejo hombre. Nosotros mismos ahí tenemos que decirle: Señor, hazme morir a todas esas áreas de mí que no están bien. Hazme morir, ayúdame, enséñame a morir. Amén. Enséñame a morir. Hazme saber que el morir en ti es vivir. Amén. Porque muchas veces hay quien pueda decir: yo oro. Hay gente que puede estar en la oración de madrugada todos los días y eso no sirve de nada a final de cuentas. Discúlpeme que se lo diga así, pero mucha gente puede estar días y días en la oración de madrugada y siguen siendo los mismos. Sí, el Señor tiene misericordia. Sí, el Señor obra, el Señor, aleluya, bueno, Él es tan fiel en nuestras infidelidades, pero yo espero que me entienda, a final de cuentas estar todos los días y no cambiar de nada sirve. Cuando pasamos tiempo en oración, en intimidad con Dios, se debe de reflejar, se debe de ver en el hombre, en la mujer, hombres y mujeres temerosos, santos, humildes, que aman, que ayudan al hermano, al prójimo. Entonces, si estamos en la oración seguido todos los días o muchos días y no se ve el fruto del Espíritu, es porque estamos tal vez llevando el leño, pero no estamos poniendo el sacrificio que somos nosotros. Y así no funciona. Así no funciona. Imagínense si hubieran levantado la cruz, pero Jesús no hubiera ido a la cruz. ¿De qué hubiera servido el madero ahí? Bendito Dios. Tenemos que saber algo, hermano, hermana. Que no hay Pentecostés sin un calvario, sin un sacrificio. El fuego de Dios solo desciende cuando hay sacrificio. Yo espero que esto lo entienda. Yo espero que esto que viene de Dios en este momento lo entendamos. No puede descender el fuego de Dios si no hay sacrificio. ¿Recuerda Elías cuando confrontó a aquellos sacerdotes, a aquellos profetas de Baal? ¿Cómo descendió el fuego? Cuando él puso el sacrificio. Cuando él puso aquel animal, aquel toro, descendió el fuego. ¿Cómo descendió Pentecostés? ¿Cómo vino el Espíritu Santo en ese día? Porque los siervos, los discípulos estaban orando, esperando, obedeciendo cuando el Señor les dijo: espérense y no se muevan, porque no muchos días el Señor los bautizará. Vendrá el Espíritu Santo, la promesa. Ahí estaban y descendió el fuego. Para que descienda el fuego tiene que haber sacrificio, hermano, hermana. Tenemos que hacer morir nuestro yo, nuestro hombre, nuestra carne. Bendito sea el Señor. Aleluya, qué hermoso como el Señor nos habla y nos da el consejo y la revelación. Si usted puede darse cuenta, aleluya, y toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios. Fíjese que cuando estos dos hombres iban camino a Emaús y el Señor iba con ellos, Él les habla y les dice: oh insensatos. Fíjese cómo les habló. Ahora nosotros nos ofenderíamos con una palabra fuerte. Sin embargo, Él les dijo así tal cual: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El Señor tenga misericordia y nos ayude a avivar ese fuego. Amén. Él nos ha llamado, aleluya. El fuego debe de arder continuamente.
atendamos cuando se nos habla de parte de Dios, atendamos aun cuando la palabra es fuerte, porque le digo, el Señor mismo les decía, insensatos, incrédulos. Y nosotros ahorita solo queremos palabras bonitas, acomodadas a nosotros, lo que nos convenga, lo que me guste. Si no me hable otra cosa. Dígame que todo está bien, que voy a prosperar, que Dios me va a bendecir, que voy a ser millonario. Dígame todo lo que quiero escuchar. Pero el Señor les habló y les dijo, insensatos, incrédulos, duros de corazón. Oiga, y aún así el fuego ardía en sus corazones. ¿Se da cuenta? ¿Por qué será que no nos gusta que Dios nos hable claro? Porque no hemos probado el fuego de Dios y nos conformamos con mentiras, con palabras que halagan, que aluden, que palabras halagueñas que nos dan por nuestro lado. Pero el verdadero siervo busca la palabra de Dios que venga como fuego y lo impacte, lo ayude, lo transforme cada día. Tenemos que volver a eso, hermano, hermana. Bendito sea su nombre. El Señor sigue hablando. Cada uno tenemos la responsabilidad, amén. Y el Señor está más que dispuesto, amén, por derramar su presencia en su iglesia. Bueno, yo voy a dejar hasta aquí el mensaje, amén, esperando que sea un mensaje que nos confronte, ¿por qué no? Nos avive, nos vivifique, nos ponga a pensar, Señor, ¿dónde está ese fuego en mí? Señor, yo nunca he probado eso, Señor, ahora me doy cuenta que han sido emociones tal vez, sí, que podamos con esta palabra a sincerarnos con Dios, amén, a sincerarnos con Él, aleluya, y clamar en este tiempo, amén, por cada uno. El avivamiento empieza en lo individual, sí, y mucho necesitamos un avivamiento, aleluya, pero recuerde esto, sin sacrificio no hay fuego, amén, sin sacrificio no hay fuego, bendito Dios. El Señor nos está llamando, hermano.